Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bien, jóvenes, vamos a comenzar nuestro trabajo. Hoy tenemos previsto concluir con la unidad número 2 referente a manejo de materiales. Luego tenemos que entrar a ver todo lo referente a iluminación industrial, que eso ya es parte de la unidad número 3, ¿ya? Y entonces vamos aprovechando al máximo el tiempo que tenemos para poder avanzar, ¿ya? Voy a compartirles Recording in progress. la pantalla para que retomemos nuestro avance. A ver, algo pasa aquí, espera un ratito. ¿Me confirman, por favor, que están pudiendo ver la presentación? Se ve, ingeniero. Perfecto. Bueno, nosotros lo último que habíamos visto era todo lo referente a los contenedores intermodales transatlánticos, que son, podríamos decir hoy en día, la forma de carga unitaria más como les digo, más común y corriente de poder utilizar. Los contenedores vinieron a resolver muchos problemas que se tenían en todo lo que se refiere al comercio exterior, es decir, procesos de exportación y de importación de bienes y mercancías. Con el uso de los contenedores, básicamente se simplificaron las operaciones, pues todo tipo de carga, independientemente de su tamaño, de su forma, ¿no? Se vuelve como si fuese una forma estándar, es decir, la forma del contenedor. Por lo tanto, se empiezan a diseñar y a construir barcos exclusivamente para el transporte de estos contenedores. Entenderán que ustedes que hay otro tipo de barcos para pasajeros, hay barcos para transportar gas, que son barcos cisternas, o para transportar petróleo. Es decir, estos medios de transporte también hay modelos o versiones muy especializadas, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen que estamos viendo nuevamente es un barco portacontenedores o para transportar contenedores. Y yo les decía en la clase anterior, estos barcos se diseñan ya para llevar o poder cargar en cubierta y en bodega una cantidad determinada de contenedores. Es decir, no depende de que en un viaje pueda llevar más, en otro viaje pueda llevar menos. El barco ya tiene una capacidad. Por lo tanto, lo que quiero resaltar aquí es lo que ya habíamos visto al principio de la carga unitaria, que es que el espacio en la parte macro se hace un uso muy eficiente, ¿no? Se hace un uso eficiente porque al tener los contenedores estandarizados en sus dimensiones, no hay espacios entre ellos. Uno los puede apilar, como ven en la fotografía, unos muy junto de otros, entonces no tenemos pérdidas de espacio. Sin embargo, desde el punto de vista micro, les hago recuerdo, eso ya es el espacio dentro de cada contenedor, ahí el aprovechamiento puede ser ineficiente, ¿no? Si no logramos tener, digamos, productos o carga como para llenarlo el contenedor. Entonces, a eso se refiere. Son dos puntos de vista un poquito diferentes. Y a partir de esto, en los puertos marítimos, pues se diseñaron una serie de equipos, ¿no? Para manipular estos contenedores, para cargarlos, para transportarlos
para descargarlos también. Es decir, en el video que les he compartido en nuestra aula de Classroom, ustedes pueden ver toda esa infraestructura y la modernidad con la que se maneja, ¿no? Tienen que ser sistemas muy eficientes y muy rápidos. No nos olvidemos que, si bien es cierto, la mayoría de los contenedores, si voy a transportar, por ejemplo, vehículos, ropa, calzado, motocicletas, esos no son productos perecederos. Entonces, el contenedor es una caja metálica normal, digamos. Pero si, como va a ocurrir, como en el caso del video, que se transporta frutas, o se puede transportar carne, por ejemplo. Imagínense cómo se envía la carne de acá de Santa Cruz hasta los mercados de China y Rusia, que es donde se logró aperturar mercados últimamente. Tiene que ir por medio de contenedores. La carne no puede ir de otra manera. Pero en ese caso, productos cárnicos, productos lácteos, productos frutícolas, ya no van a viajar en contenedores comunes y corrientes, van a tener que utilizarse contenedores refrigerados. Y como vieron en el video, los contenedores refrigerados no pueden estar desconectados de la energía durante mucho tiempo, porque si no, el producto que va en su interior se va a echar a perder. Entonces, aquí los tiempos de transporte son vitales, ¿no? Son clave. Cuando están en el barco, los contenedores van conectados a la energía que genera el barco, ¿no? Pero ya cuando van en el camión hay que ver, ¿no? O cuando están en el puerto, en la operación de descarga, acomodo, hasta que venga un camión y lo recoja, ese es un tiempo valioso que se tiene que medir con mucha precisión, ¿no? Y tomen en cuenta que no se manipulan 10, 20 o 100 contenedores en un puerto, se manipulan miles durante todos los días. Entonces, son sistemas muy bien organizados, muy bien planificados y fundamentalmente muy bien ejecutados, ¿no? Entonces, es importante que ustedes como futuros ingenieros industriales tengan una idea muy cabal de lo que significa los procesos de exportación e importación, tengan una idea más o menos cabal de lo que es la logística. Lo ideal sería, y siempre lo he planteado así, ojalá en el nuevo diseño curricular que se está por empezar a trabajar en la carrera, se pueda incluir mínimamente una materia de logística y cadena de suministro. Actualmente no tenemos en el plan de estudio, ¿no? Entonces es una gran debilidad. De nada sirve que nos concentremos y nos esmeremos mucho en los procesos de transformación industrial propiamente dicho, si no nos preocupamos o no le prestamos atención a lo que ocurre antes, ¿no? Que es el aprovisionamiento de todos los insumos, de todas las materias primas que vamos a requerir para ese proceso. Y son procesos también complejos, tienen que ver con muchos factores. La logística y la cadena de suministro son disciplinas en las cuales los ingenieros industriales también tienen un ámbito de especialización, ¿sí? Entonces yo los invito a que investiguen un poco más. De hecho, al terminar esta unidad les voy a dejar el trabajo práctico ya número 3, que tiene que ver con logística y comercio exterior, porque de alguna manera quiero motivarlos a que investiguen un poquito ciertos datos que les estoy pidiendo, pero también a que vean en esto un área muy interesante y muy poco a ver, ¿qué término empleo? Muy poco explorada y muy poco explotada en nuestro país, ¿no? Hasta el punto que las principales empresas logísticas como Ranza, por ejemplo, son empresas de capitales peruanos, ¿no? O sea, no tenemos mucha experiencia, no tenemos mucha escuela. Si ustedes miran a nivel de posgrado, hay una o dos universidades que ofertan diplomados en logística, ¿no? Pero los países un poco más desarrollados a nivel de Latinoamérica, no hablemos de los altamente desarrollados a nivel del mundo. Los países un poquito más desarrollados como Brasil, México, por ejemplo, más al norte, tienen mucha tradición y mucha escuela en lo que es la logística. Chile, Argentina, ni qué se diga, ¿no? Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes
un poquito se quiten la venda de que el ingeniero industrial solo tiene que estar en la fábrica viendo los procesos, midiendo tiempos, viendo métodos, optimizando. No, los ingenieros industriales también podemos desempeñarnos en esta área que es de mucho interés para el resultado final que busca obtener la organización, ¿no? Cuando hablo de organización me refiero a la fábrica, me refiero al supermercado, me refiero al banco, me refiero a cualquier organización de carácter empresarial o de carácter industrial. ¿Ok? Bueno, el reto está planteado. Hay que ver un poquito más de lo que se trata la logística. Les comento, cuando yo tuve el honor de presidir el Colegio de Ingenieros Industriales, la gestión 2016-2018, justamente movido por esta preocupación, organizamos una serie de cursos de capacitación en logística, ¿no? Con gente especializada. Acá en Santa Cruz hay una escuela de logística, es privada, es particular, que ofrecen muy buenos cursos, ¿no? Y bueno, vale la pena tomarlos. Entonces, ahora seguramente igual vamos a coordinar con el director de carrera para que en una alianza estratégica con la Sociedad de Ingenieros, y lo incluiremos también al colegio con el presidente actual, Colegio de Ingenieros Industriales, y podernos plantear, organizar de manera conjunta, incluso algunos seminarios, simposios o congresos de logística, invitando gente del exterior y gente a nivel nacional que conoce mucho de este tema, obviamente para que ustedes, los estudiantes, puedan participar, se puedan informar, puedan conocer, y obviamente ahí ustedes verán la relevancia y la importancia que esto tiene. ¿Ok? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta ahí de lo que acabamos de conversar para retomar el avance en lo que se refiere al equipo de almacenamiento. Los escucho, jóvenes. Pues están todavía durmiendo. Un poquito nomás. Entonces, Ingeniero, yo tengo la curiosidad, ¿y de qué se trata esto de logística? No había profundizado o escuchado este tema. la logística tiene que ver, a ver, el término logística tiene su origen, si nos remontamos a la historia, y ahí usted se va a dar cuenta perfectamente de lo que se trata. La logística tiene su origen en realidad en el ámbito militar, ¿sí? Y no estoy hablando del ámbito militar contemporáneo de hoy en día. Ustedes deben saber de que en la antigüedad uno de los imperios más grandes fue el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano se extendió, fue uno de los imperios más extensos geográficamente hablando, pero ¿cómo conquistaba territorio el Imperio Romano? Era a base de acciones militares, ¿no? Entonces, imagínense, Roma era la capital del Imperio Romano, pero en Roma estaba concentrado todo, por supuesto, ¿no? Todo lo que un ejército puede necesitar. A ver, dígame, Jaime, ¿qué necesita un ejército, básicamente, para operar? Equipo de trabajo, ¿no? Sus herramientas, implementos para la guerra, ¿no? Claro, necesita armamento, necesita municiones, necesita alimentación, o sea, alimentos, necesita medicamentos, necesita agua, necesita uniformes. Hoy en día, el ejército romano no, pero hoy en día se necesitan aviones, se necesitan tanques, camiones, jeep, ¿no? Barcos de guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En la medida que el ejército romano se iba alejando de su centro de operaciones, que era Roma, iba conquistando más territorio, se va alejando de sus centros de aprovisionamiento. Entonces, se tuvo que idear, ¿no es cierto?, una disciplina que se encargue de esto. Entonces, estaban los generales, estaban los mandos militares y la tropa, propiamente dicho, los soldados, entrenados y todo lo que ustedes quieran para el combate militar. Pero había otra parte que era la que se encargaba de que el suministro de todo esto que acabamos de mencionar no falte. Porque
o sea, ¿de qué nos serviría tener el ejército mejor entrenado, militarmente hablando, si llega a un punto, ¿no? Que se alejó demasiado de sus centros de aprovisionamiento y no tiene armas, no tiene municiones, no tiene pertrecho militar, entonces no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, la logística es esa disciplina que se encarga de esa parte en el ámbito militar. Rápidamente les hago una referencia mucho más reciente y mucho más cercana, que fue lo que ocurrió en la Guerra del Chaco. Algún abuelito, bisabuelo de ustedes ha debido formar parte del ejército boliviano en esta contienda. ¿Qué ocurrió? La Guerra del Chaco duró 3 años y un par de meses más, ¿no? Entonces, el conflicto entre Paraguay y Bolivia, que se origina de la forma más inverosímil posible, averigüen, les dejo eso como tarea, cómo se inicia la Guerra del Chaco, porque lo que les voy a comentar es cómo termina. El ejército paraguayo viene avanzando desde el sur hacia el norte y llega prácticamente hasta las cercanías de Villamonte, toma Charagua. Su principal objetivo era tomar Camiri. Si tomaba Camiri, jóvenes, el tomar Santa Cruz era ya algo inminente. Entonces veníamos como ejército boliviano de derrota en derrota, y entonces en Villamonte se reorganiza el ejército, se reagrupa todas las tropas, ¿no? Y se toma una definición de defender Villamonte a toda costa, porque ya no se podía ceder más territorio. Entonces el ejército paraguayo cruza el Parapetí, ¿no? Pero se ve tan alejado de su principal fuente de aprovisionamiento, que era Asunción, la capital del Paraguay. Y entonces, un elemento que le jugó muy en contra al ejército paraguayo en ese momento, ya después de 3 años de estar en guerra, fue que su logística empezó a fallar. ¿Me entienden? Entonces, Sí. estaban escasos de municiones, escasos de vituallas, escasos de agua, o sea, de todo lo que se puede necesitar y que ya hemos mencionado. Y sumado a eso, el ejército boliviano cambia el alto mando militar, le dan otro enfoque a la guerra, envían refuerzos, recién se convoca a una nueva tanda de combatientes, porque era defender o defender. Y entonces ahí se empieza, ¿no? Con la retoma de Charagua y se empieza a hacer retroceder el ejército paraguayo. Paralelamente, en Buenos Aires estaban con el auspicio del canciller argentino en negociaciones el canciller boliviano y el canciller paraguayo. Por supuesto que al canciller paraguayo le llegan las noticias, pues rápidamente, de que su ejército ya dejó de avanzar y más bien está retrocediendo. Y ese fue un elemento importante para que tomen la decisión en esas negociaciones de declarar de una vez por todas la finalización del conflicto. Y se firma lo que se conoce como la Paz del Chaco, el 14 de junio de 1933. Por lo tanto, ese detalle de hacer retroceder al ejército paraguayo forza las negociaciones, las agiliza. Y bueno, ¿y qué dice la Paz del Chaco? El acuerdo que se firma, que cada país va a quedar con el territorio que logró conquistar. Entonces Paraguay salió ganancioso, porque se duplicó su territorio en términos de kilómetros cuadrados. Si en Buenos Aires no se hubiese firmado ese acuerdo y el conflicto continuaba, lo más probable es que Bolivia hubiese hecho retroceder mucho más hacia el sur al ejército paraguayo. Es decir, la firma del acuerdo vino en el peor momento para Bolivia, como siempre. Nuestros diplomáticos nunca actuaron consecuentemente con los intereses del país. No sé si estos detalles ustedes los conocían, ¿no? Pero fíjense, si no se firmaba, si el canciller boliviano se negaba a firmar, el ejército boliviano seguía en combate y los paraguayos hubiesen retrocedido mucho, mucho más al sur, y ahí ya podíamos negociar en condiciones de ventaja.
y poner incluso condiciones, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que ocurrió y lo que quiero resaltar aquí no es tanto la parte histórica o de la guerra propiamente dicho, que dicho sea de paso es apasionante. Si a alguno de ustedes le interesa, busquen bibliografía. Hay buenos libros como los de Roberto Querejazu, por ejemplo, que hace una narración muy a detalle de todas las batallas que se libraron durante la Guerra del Chaco, entre ellas Boquerón, que es un ícono en el mundo, ¿no? De lo que es la valentía de los soldados de un ejército en defensa de su país. Entonces, no es resaltar eso, es responder la pregunta, ¿qué es la logística? La logística en el ámbito militar define si se gana o se pierde una guerra. En el ámbito industrial, en el ámbito comercial, y qué sé yo, todo depende de la logística. Imagínense ustedes ir al supermercado, y no vamos a hablar de una cadena en particular, y buscar un producto y que no lo encuentre. ¿A quién le vamos a echar la culpa? A la logística. Gracias a la logística y la cadena de suministros, los productos están donde tienen que estar para que el consumidor los pueda adquirir. En términos generales, eso es logística. En el ámbito industrial, ni qué se diga. Yo puedo tener el proceso más estudiado, más controlado y más optimizado del mundo, altamente eficiente, pero si me llega a faltar materias primas, si me llega a faltar algunos insumos, mi proceso no se va a poder desarrollar. ¿Y quién me garantiza que eso no ocurra? La logística. Tengo que tener diseñada mi logística, mi cadena de suministros, para que me garantice el aprovisionamiento. ¿Quedó claro? Sí. Entonces ahí se darán cuenta cuán importante es esto de la logística, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta, de otro comentario? No, ingeniero. Perfecto. Ahora sí, vamos hacia adelante entonces. Aquí vamos a hablar del equipo de almacenamiento. Cuando hablamos de manejo de materiales, obviamente tenemos que entender que los materiales están en movimiento, ¿no? O sea, manejar material es trasladar material de un lado a otro. En eso tenemos que coincidir. Pero en algún momento los materiales o los productos terminados se tienen que almacenar, ¿sí? Entonces, el principal objetivo del equipamiento de almacenamiento es almacenar material. Yo no puedo almacenar material de cualquier forma. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Me están escuchando nítidamente? Sí. Ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Perfectamente. Les decía que nosotros no podemos almacenar materiales o productos de cualquier forma, porque si lo hacemos de esa manera, corremos el riesgo de que estos materiales o estos productos terminados se malogren, se echen a perder por problemas de humedad, de suciedad. Entonces, para el almacenamiento hay una serie de equipamientos que se utilizan. Eso es lo que vamos a empezar a ver en este momento. Ejemplos de equipos de almacenamiento, persona-pieza, por ejemplo, son apilados en bloque, ¿no? Luego tenemos el organizador de pallets, organizadores de flujo por gravedad, y están también todo lo referente a estanterías de bin. Un ejemplo de equipamiento de almacenamiento, pieza-persona, son los carruseles. Ojo, aquí estamos hablando de equipamientos mucho más sofisticados, ¿no? Si hablamos de almacén, algo que no puede faltar en un almacén son estantes. Pero esos estantes que conocíamos nosotros comunes y corrientes, hoy en día no van más. Se utilizan estantes de diferente diseño
y con una funcionalidad mucho más, más eficiente. ¿Ya? Vamos viendo algunos detalles. Yo siempre digo, una imagen habla más que 10 explicaciones, ¿no? Y con esto ustedes lo van a poder entender mejor. Acá en la imagen de la izquierda tenemos el apilado en bloque de electrodomésticos. Esto se está haciendo con un camión de abrazadera, un montacarga, ¿sí? Esto puede ser, no se logra identificar, imagínense lavarropas, puede ser freezer, heladeras, cocinas, cualquier cosa, ¿no? Electrodomésticos. Entonces, este es el almacenamiento que se hace. Aquí yo quiero aprovechar esta imagen para rápidamente hacer algunas consideraciones que son muy, pero muy necesarias. El apilado no puede ser en cualquier cantidad de cajas. Normalmente la caja, se van a fijar, de un producto trae mucha información que se tiene que observar. Si yo voy a trabajar en logística, tengo que ser muy cuidadoso de observar. Primero me va a decir si el producto es frágil o no es frágil. ¿Sí? Algunas cajas dice frágil, literalmente. Otras traen una imagen que es estándar de una copa de vidrio rompiéndose. Eso significa que es frágil, ¿no? Ese es un dato. Otro dato que me tienen que proporcionar en el embalaje es cuántas cajas similares puedo colocar encima de ellas. Es decir, cuántas cajas puedo apilar. Acá vemos 1, 2, 3 cajas que se están apilando. 1, 2, 3, 4, 5 cajas que se están apilando. Y fíjense, se está llegando al techo de la nave de almacenamiento. Entonces, hay una determinada capacidad. Si yo pongo 6, 7 cajas, de pronto voy a empezar a dañar las primeras cajas que están abajo, porque son las que reciben el peso. ¿Ya? Ese dato es fundamental. Ahora, acá tengo otro tipo de estantes, ¿no? Que son estantes en escalera. Estos estantes se utilizan para productos pequeños. Por supuesto que estas cajas ya no las puedo colocar en estos estantes, ¿no? Entonces, el diseño del estante va a depender mucho del tipo de producto, del tamaño del mismo, del peso. Acá podemos ver a la izquierda, en esta otra lámina, el sistema de selección de pedidos desde los estantes, ¿no? Aquí viene una persona y va a seleccionar, de acuerdo al pedido que tenga. Esto pareciera ser, digo pareciera ser porque no tengo certeza, de un almacén de repuestos, ¿no? Entonces yo acá voy a tomar rodamientos, retenes, correa, pero lo hace la persona de forma manual. Cuando ustedes van a una tienda de repuestos, llegan a la tienda, hay un mostrador, hay varios vendedores, toman el pedido de ustedes y entran a su almacén. Y ahí ellos van a buscar y van a ubicar. Por supuesto que esto responde a una lógica que se maneja para almacenar, ¿no? No pueden estar todo mezclado. ¿A qué me refiero, jóvenes? Si ustedes van, bueno, vamos a hacerle publicidad gratuita. Si ustedes van a cualquier hipermaxi que haya en la ciudad, ¿se han dado cuenta de un detalle? Todos los hipermaxis están organizados en el mismo orden y secuencia. Si yo, por ejemplo, al que más acudo es al del Cuarto Anillo, doble vía La Guardia, me familiarizo, ¿no? Ya sé dónde están, qué sé yo, los fiambres, ya sé dónde está la carne, ya sé dónde está la gaseosa, los detergentes, ¿me entienden? Pero si voy a otro hipermaxi, que no es mi zona, por ejemplo, Séptimo Anillo del Avance, entro al local y la distribución es la misma. Es como si estuviera en el Cuarto Anillo o en el del Tercer Anillo por la zona de tránsito o en cualquier otro de los hipermax. ¿Por qué lo hacen así? Para facilitarle las compras al cliente. En la biblioteca, por ejemplo, en la facultad, que es una biblioteca relativamente grande, los libros están ordenados bajo una lógica. Cada carrera tiene sus estantes. Y dentro de cada carrera, en la biblioteca los han clasificado los libros siguiendo algún criterio.
Entonces, cuando ustedes van y piden un libro, no tienen que tardar demasiado tiempo. Lo ubican en el libro, se los entregan. Imagínense buscar un libro que esté guardado o almacenado en el estante sin ningún criterio. Se tardarían medio día, un día en buscarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con ciertas técnicas y criterios que se utilizan para organizar esto. ¿Ya? Esta persona que va a tomar el pedido, esto se lo conoce de memoria. Sabe dónde están, qué productos, en qué medidas, con qué códigos y todo lo demás. ¿Ok? Esta imagen de la derecha nos muestra un estante de pallet. Aquí las cargas están paletizadas. Alcanzan a ver esta partecita más clara. Esos son los pallets, ¿no? ¿Ya? Obviamente es de carga unitaria con levantador de pallet y carretilla tipo pórtico. Este es el levantador de pallet y esta es la carretilla tipo pórtico. Esto no se manipula a mano. Sería mucho riesgo. Nuestros trabajadores se pueden lastimar la columna porque son cajas pesadas, entonces se usan estos dispositivos, ¿no? Pero igual, bueno, aquí todo es lo mismo. Acá todo es diferente. Esa es la diferencia. Acá, en cuanto a equipo de almacenamiento, miren esto. Tenemos indicadores de cantidad LED en los estantes. Esto facilita tremendamente. ¿Ven estas cajitas pequeñas? Acá podemos, por ejemplo, poner tuercas, tornillos, arandelas de diferentes medidas. Entonces nosotros vamos retirando para ir vendiendo o si esto es del taller o de la fábrica para la gente de mantenimiento que me va pidiendo y estamos en el almacén. Entonces las lamparitas LED me van a ir indicando cuántas unidades me quedan sin que yo tenga que contarlas. Entonces eso me facilita mi control de inventario por un lado, pero fundamentalmente me facilita el hecho de armar una nueva orden para que me traigan más, ¿no es cierto? Me aprovisionen más de eso que me está faltando. Entonces aquí ya no demoro tiempo, ni tampoco tengo que mandar a alguien o hacerlo yo mismo, venir y contar cuánto me queda, ¿sí? Es bien interesante esta solución para productos de ese tipo. Aquí algo muy interesante. Este es un carrusel de partes pequeñas. Es un estante, miren ustedes. Se le denomina carrusel. ¿Cuál es la característica de un carrusel? Ustedes que han tenido una infancia muy distraída. Cuando van al parque, ¿qué hace el carrusel, jóvenes? Rápidamente. Rotatorio. Rotatorio. El carrusel gira. Sí. Esto también. Miren esta parte del estante. Ustedes toman de estas bandejas los productos que necesiten, ¿ya? Y cuando esto se haya agotado, cuando queden vacíos, esto va a girar y automáticamente va a reemplazar las bandejas por bandejas llenas. Y todo el tiempo va a estar ocurriendo eso. Entonces ustedes no necesitan desplazarse a lo largo del estante. Ustedes se ubican simplemente en la parte frontal. ¿Sí? Entonces son soluciones que les estoy mostrando para que en un determinado momento, si ustedes llegan a ver esto en el trabajo, donde vayan a hacer sus prácticas o sus pasantías, por lo menos ya estén familiarizados, ¿no? Ahora bien, hay un equipamiento auxiliar que se utiliza. El término equipamiento auxiliar engloba todos los otros dispositivos usados en manejo de material. Es decir, aparte de los que hemos mencionado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se considera como equipamiento auxiliar? Algo que se utiliza mucho, los lectores de código de barras. Los lectores de código de barras, donde los vemos a diario, que se utilizan bastante, por ejemplo, es en el supermercado, ¿no? Cuando llego a la caja, ¿qué hace la persona que me atiende en caja? Los pasa los productos por el lector de código de barras. Entonces, ¿qué hace el lector? Identifica de qué producto se trata y fundamentalmente qué precio tiene. Por si acaso, no es la única información que se puede asociar al código de barras, el precio. Se puede asociar otro tipo de información sobre el producto. ¿No es cierto? Entonces, en los grandes almacenes
se usa mucho porque esto simplifica el trabajo. Es pasar el dispositivo por el código de barras de los productos, los puedo contar, puedo saber cuántos me quedan en existencia, cuántos estoy entregando, es decir, facilita mucho el trabajo, ¿no? Luego tengo las envolvedoras en los almacenes. Ustedes han de haber visto cuando viajan en el aeropuerto, hay un lugar donde yo puedo envolver en plástico mi equipaje, la maleta. Muy similar, solo que en vez de envolver maletas, envolvemos cajas, envolvemos productos. Luego están los paletizadores, que son dispositivos que me ayudan a colocar las cajas o lo que sea en los palets para paletizar y volverlo todo una carga unitaria, es decir, una carga discreta. Luego tenemos las mesas elevadoras. Enseguida van a ver, tenemos algunas imágenes para esto. Una mesa común y corriente es fija desde el punto de vista de su altura, ¿no es cierto? La mesa de su comedor, la mesa de su living, ¿no? No varían la altura, pero esta sí. Por eso se llaman mesas elevadoras. Son para colocar productos, cajas muy pesadas, y ellas tienen diferentes mecanismos que se pueden usar. Mecánicos, hidráulicos, neumáticos, que elevan la altura de la mesa, por lo tanto elevan la caja para transportarla a otro lugar. Esto se hace para evitar que la manipulación sea manual. Si hay algo, jóvenes, y en esto voy a ser muy, muy categórico, que debemos cuidar, y es responsabilidad del ingeniero industrial, ¿ya? Es la salud de nuestros trabajadores. ¿Por qué digo es responsabilidad del ingeniero industrial? Alguien dirá, pero si nosotros no somos médicos, ¿qué tenemos que ver con la salud del trabajador? La explicación es muy simple. La responsabilidad de la seguridad industrial y la salud ocupacional en la fábrica, en el banco, en el hotel, donde sea que estemos trabajando, es nuestra. Eso siempre ténganlo presente. Y dicho sea de paso, la seguridad industrial y la salud ocupacional es otra área de especialización muy interesante. Y en esto tenemos que ser yo digo, muy celosos. Tenemos que hacernos respetar esa área de trabajo, porque hay ingenieros civiles, ambientales, petroleros que también incursionan en seguridad industrial. Y entonces esa es un área que la tenemos como que en guerra. Hace rato hablaba yo de guerra, ¿no? En la sociedad de ingenieros todo el tiempo estamos con ese tipo de reclamos, ¿no? Pero los ingenieros industriales siempre estamos tratando de hacer prevalecer que la seguridad industrial y la salud ocupacional es un campo de acción, un área ocupacional de los ingenieros industriales. Entonces, la mejor forma de hacer respetar eso es capacitarse en esa área y fundamentalmente tomar acciones tendientes a proteger la salud de los trabajadores. Si ustedes a sus trabajadores los obligan a levantar objetos pesados y encima la gente no sabe levantar objetos pesados, ¿ya? O sea, no conoce el procedimiento adecuado, se va a dañar la columna. Y si se daña la columna es una baja médica. Y si se daña gravemente hay que indemnizar, y esos son recursos económicos que van a salir de la empresa. Entonces, jóvenes, es mucha la responsabilidad que tenemos y tenemos que estar conscientes de eso. Por lo tanto, se utilizan estos dispositivos para evitar esa situación. No se olviden, así como les he venido hablando de la logística, también les he hablado de otra disciplina que es muy importante y está relacionada con la ingeniería industrial, la ergonomía. Igual, los invito a que investiguen un poco más sobre lo que es la ergonomía. Luego tenemos los marcos de medición. Esto se usa para cuando vamos a manejar productos en grandes cantidades. Cuando ustedes viajan al exterior y retornan, ingresan por Viru-Viru, la aduana tiene unos marcos donde ustedes al pasar, Dios quiera que siempre les toque un foquito verde, porque si les alumbra el rojo, los van a detener, les van a pedir que abran la maleta y todo lo demás, ¿no? Ese tipo de marcos se refiere.
Luego tenemos el equipamiento de manejo de películas de aire. Esto cuando ustedes eran niños jugaban con esto. Les hago recuerdo. Cuando ustedes se compran una calculadora, por ejemplo, viene en una caja y la calculadora viene envuelta en un plástico, pero no es un plástico cualquiera. Trae unas burbujas de aire, ¿sí? Que después las paramos reventando, ¿no? Ese tipo de embalaje es para productos delicados. Los productos electrónicos como una calculadora, una laptop, ¿no? Cámara fotográfica, lo que ustedes quieran, son muy delicados, entonces se envuelven con este tipo de plástico, de película de aire, para que si eventualmente hubiera algún golpe, no se dañe el producto. Y finalmente tenemos los terminales de radiofrecuencia. Claro, podríamos decir, ¿cómo voy a usar radiofrecuencia si mi almacén es pequeño? Pero aquí estamos hablando de almacenes enormes, almacenes que son extremadamente grandes. Y esto de extremadamente grandes, jóvenes, siempre es relativo. Yo les voy a poner algunos ejemplos para que, ¿cómo les puedo decir? Para hacer que ustedes, o para fomentar, no hacer, para fomentar que ustedes nunca terminen de sorprenderse. En la vida, el ser humano que se terminó de sorprender, ya nada más le va a sorprender, ¿no? Y eso no es bueno. Algunos ejemplos. Cuando construyeron Virubiru, ¿ustedes saben de qué año más o menos data el aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz? ¿Tienen alguna idea? A ver, denme algún año de referencia. O década. Virubiru es de los ¿Del 2000. 70, ingeniero? No tanto. Virubiru es de la década de los 80. Al finalizar los gobiernos militares, como una de las pocas cosas positivas, se consigue la cooperación japonesa y se emprende esa ardua tarea de construir un nuevo aeropuerto para Santa Cruz. Cuando entregaron Virubiru, todos mirábamos Virubiru como si fuese la última maravilla del mundo. Un aeropuerto extremadamente grande. Pero ¿con qué lo comparábamos Virubiru para asumir que era muy grande? ¿Cuál era el anterior aeropuerto y que ahora todavía opera para aeronaves más pequeñas? ¿El Trompillo? El Trompillo. Entonces, si ustedes comparan el Trompillo, ¿no? Con Virubiru, obviamente debe ser 100 veces más grande. Y entonces los cruceños estábamos fascinados con Virubiru. Pero cuando uno sale, empieza a viajar al exterior, conoce aeropuertos como Ezeiza, en Buenos Aires, Guarulhos en San Pablo, el Jorge Chávez de Lima, o el Tucumén en Panamá, o finalmente el Benito Juárez en la Ciudad de México, se da cuenta que Virubiru no había sido tan grande. ¿Entienden? Por eso les digo, esto de ser muy grande o muy pequeño es relativo, depende con qué lo compare. Hasta el punto que Virubiru ya ha sufrido una ampliación últimamente y ahora se está trabajando en el proyecto del app de Virubiru. Virubiru, jóvenes, se los he dicho antes, se los vuelvo a repetir, debería ser el aeropuerto más grande, si no del mundo, por lo menos de Latinoamérica, por la posición geográfica que tiene Santa Cruz. El Jorge Chávez de Lima, ¿por qué lo hicieron tan grande? Porque es un aeropuerto de distribución de vuelos. Todo pasa por Lima. Entonces necesita tener una infraestructura tanto para transporte de pasajeros como para transporte de carga. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, en materia de mall o de centros comerciales, cuando terminaron las brisas es pequeño, pero el Ventura, uno dice es un mall grande, enorme. Pero si ustedes se van a Panamá y conocen el Metro Mall, por ejemplo, u otros mall, se van a dar cuenta que el Ventura es más o menos del tamaño del parqueo de esos otros malls que funcionan allá. Todo es una cuestión de escala, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Hay almacenes que son enormes.
¿Cuáles son las firmas que comercializan productos por Internet más importantes hoy en día? A ver, ustedes que están al tanto. Amazon. Amazon. ¿Se imaginan, jóvenes, el tamaño de los almacenes de Amazon en los Estados Unidos? Son enormes. En esos almacenes es donde se utilizan terminales de radio. Porque para que yo me vaya a comunicar con alguien al otro extremo del almacén, me voy a demorar 2 o 3 horas caminando. Así de grandes son. Entonces, todo por radio. ¿Ok? Bueno, mire, les hice todo un relato para tratar de graficar esa situación. Ahora bien, aquí están las imágenes. Esta es una mesa. Se llama posicionadora de palets para operaciones ergonómicas. Fíjense, esta mesa tiene una articulación que está aquí. Entonces, eso hace que la mesa pueda bajar o pueda subir. Aquí está en posición de abajo, aquí ya está arriba. Por lo tanto, esta persona no tiene que lidiar. Aquí está el pallet, ¿no? Esta pequeña plataforma o tarima, si ustedes quieren llamarle pequeña, de madera normalmente, aunque ahora hay también de plástico, me sirve para poner cajas. Aquí ven las cajas individuales y todas las puedo agrupar y se vuelve una carga unitaria. Entonces, para elevar esto que es muy pesado y no lo haga la persona, se utiliza este dispositivo. Y bueno, aquí está las comunicaciones de radiofrecuencia durante la selección de pedidos en almacenamiento en frío. El trabajo de esta persona creo que ni ustedes ni yo lo vamos a envidiar. Él está dentro de una cámara frigorífica. Miren el color de la nariz del pobre, ¿no? Acá las temperaturas son muy bajas. Entonces, a él le tienen que comunicar desde el exterior qué cajas, qué pedidos tiene que seleccionar para sacarlos hacia afuera. Por eso él está muy abrigado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la arquitectura de una terminal de radiofrecuencia para comunicaciones en almacén? Todos estos dispositivos que ven aquí, ¿no? Necesito computadores, transmisores, receptores, antenas repetidoras. Entonces, con todos estos equipos, yo puedo instalar mi sistema de radiofrecuencia en todos los almacenes o en toda la fábrica. En la refinería se comunican por radiofrecuencia también. Es grande la planta. Entonces, un ingeniero que quiere dar una instrucción a un operador que está en un área muy lejana, lo hace por radiofrecuencia, ¿no? No necesita el contacto visual o personal para hacer. ¿Ya? Entonces, son soluciones que nos permiten agilizar el trabajo. Bueno, dejamos de lado todo lo que es el equipamiento auxiliar para almacenamiento y ahora vamos a hablar de algo que en la industria actualmente se utiliza mucho, y no solo en la industria, ¿no? En realidad esto ya se utiliza en todos los rubros del quehacer humano. Me refiero a los robots, ¿sí? En Asia están empezando hoy en Europa a trabajar con robots que atienden en restaurantes, que organizan pedidos, realizan entregas. Es decir, los robots ya son parte de la vida cotidiana del ser humano. Y vamos a ver aquí un enfoque bastante descriptivo y nos vamos a dar cuenta que los robots en realidad no son tan nuevos, ¿no? En esto de convivir con el ser humano. La palabra robot, jóvenes, se deriva de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado o trabajo duro. Ese es el origen de la palabra robot. Resulta que en Europa del Este, había un país que se llamaba Checoslovaquia. Digo se llamaba porque en la década de los años 90, más o menos, se dividen estos dos países. Entonces queda la República Checa de un lado y la República Eslovaca del otro lado. Entonces, la palabra robot proviene de ese país, de la República Checa. Su idioma original la palabra es robota y traducido al español significa trabajo forzado, trabajo.
Dense cuenta entonces de cuál era la connotación de los primeros robots. Esta palabra fue introducida al lenguaje inglés por la literatura de ciencia ficción y es ahora el término estándar, ¿no? A nivel mundial, aún después de varios esfuerzos por crear uno distinto. Los robots empezaron a aparecer en sistemas de manufactura, es decir, en el ámbito industrial. Fíjense este detalle, desde los años 60 en adelante. Si ustedes sacan sus cuentas, son 60 años que los robots ya están con nosotros. Claro, en los años 60 del siglo pasado, estamos hablando de los primeros robots. Y vamos a ver cómo esto ha ido evolucionando, hasta llegar a los robots que hoy en día conocemos. Una definición simple de robot que nosotros vamos a adoptar es la siguiente. Es una máquina programable de propósito general que posee ciertas características antropomórficas. Vamos por partes. ¿El robot es una máquina? Por supuesto que sí, pero no es una máquina cualquiera. Es una máquina programable. Nosotros la podemos programar, ¿sí? ¿Es de propósito general? Por supuesto. El robot me puede servir para ajustar tuercas, me puede servir para pintar, me puede servir para soldar, me puede servir para desactivar bombas, por ejemplo. Me sirve para una serie de actividades, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que posee ciertas características antropomórficas? La explicación es la siguiente. Antropomórfico significa con forma humana, ¿sí? Quiere decir que los robots tienen forma humana, pero ojo, a ver, presten atención. Y normalmente se refiere al brazo del robot que asemeja al brazo del ser humano. Entonces, jóvenes, como dice un colega, vamos a separar la paja del trigo. Cuando estamos hablando de robot aquí, no se imaginen los robots que ven en las películas. No estamos hablando de los Transformers, no estamos hablando de los robots que vuelan, pelean, todas estas cosas. No, estamos hablando de robots de aplicación industrial. Y estos robots son básicamente brazos robóticos. Supongo que ustedes han tenido la oportunidad de ver el brazo robótico que tenemos en la carrera, en el laboratorio, que está fuera de servicio y todo lo demás. Pero por lo menos para verlo está ahí. A ese tipo de robot. Y obviamente van a ver algunas imágenes que les voy a mostrar de cómo se aplican estos robots en el ámbito industrial. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere antropomórfico. El robot industrial no es un robot que tiene cabeza, el cuerpo completo, piernas y que camina de aquí para allá. No, es un brazo robótico que ejecuta operaciones. Se dice que es antropomórfico porque ese brazo simula lo que hace el brazo humano. ¿Ok? Está hecha la aclaración entonces. Ahora bien, diferentes países usan diferentes definiciones y no se ha establecido aún una definición universal hasta el momento, pero los robots siguen evolucionando. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Instituto Americano de Robots define al robot como un manipulador multifuncional, programable, diseñado para mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de varios movimientos programados para llevar a cabo una variedad de tareas. En esencia, muy similar a la definición que ya vimos, ¿no? Solo que aquí entra en algunos detalles con mayor precisión. Esto en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en la Comunidad Europea? En la Comunidad Económica Europea se define un robot como una máquina de acción independiente y autocontrolada, equipada con herramientas específicas para manipular o ensamblar y cuyos movimientos son programables con respecto a orientación, posición y secuencia. Y eso es lo importante. Yo rescato de esta definición de la Comunidad Económica Europea estos tres últimos puntos. ¿Ya? Los movimientos de un robot deben ser programados con respecto a orientación primero,
¿ya? A la posición y fundamentalmente la secuencia. ¿Me entienden? La secuencia tiene que ver con lo siguiente y tal vez les resulte, no sé, como el ejemplo que les voy a poner. Si ustedes durmieron toda la noche, hoy tenían clases a las 7:30, se han levantado, se han duchado, algunos ya han desayunado, otros no, otros deben estar pasando clases desde la cama, hay de todo. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros nos despertamos, ¿no es cierto? Hay toda una secuencia de movimientos que desarrollamos para levantarnos. Es decir, los movimientos no pueden darse de cualquier manera, ¿no? Si desperté, lo primero que voy a hacer es incorporarme, ¿sí? Incorporarme, es decir, sentarme, girar, poner los pies en el piso, pararme y luego caminar. ¿Me están entendiendo? Esa es una secuencia. No puedo ejecutar estos movimientos en una secuencia diferente. Entonces, en los robots se programa de esa manera para que los movimientos tengan una orientación, tengan una posición y fundamentalmente tengan una secuencia. Si ustedes van a tomar algo, un vaso para tomar agua, por ejemplo, ustedes van a mover el brazo, se van a aproximar al vaso, van a abrir la mano, lo toman el vaso, lo aproximan y beben el agua. Es decir, no van a tomar o sea, no van a beber el vaso del agua o el agua del vaso, perdón, sin haberlo tomado primero, sujetado con la mano. Entonces, esas son secuencias que sí o sí tienen que darse. ¿Ok? Entonces, verán que hay una definición en Estados Unidos y hay otra en la Comunidad Europea. Pero, ¿qué pasa con un país que es pionero en el uso de los robots? Japón. La Asociación Industrial de Robots japonesa no tiene definición para un robot como tal, así como tiene Estados Unidos o la Comunidad Europea. Pero define las siguientes 6 categorías. Y esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en este momento. ¿Cuáles son las 6 categorías? Y fíjense, cuando vayamos viendo cada una de estas categorías, ya una a una van a darse cuenta que esto ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando. La primera categoría que identifica la industria del robot japonesa se denominó manipulador manual. Y se trataba de un dispositivo activado y controlado directamente por una persona. Ejemplos son los brazos y manos controlados remotamente usados en la manipulación de material tóxico o nuclear. Esto, si bien es cierto, está dentro de la primera categoría de los robots, pero no puede considerarse como un robot como tal. Es básicamente una extensión de las extremidades de una persona, en este caso las extremidades superiores de las manos. El material tóxico radiactivo es dañino para la salud, entonces para evitar un contacto directo se usaban estos dispositivos. ¿Qué quiere decir? No eran programables, no tenían autonomía de movimiento y alguien los tenía que manipular. Por eso es manipulador manual. La segunda categoría ya nos habla de un robot de secuencia fija. Secuencia fija, es decir, la misma secuencia todo el tiempo. Eran máquinas mecánicamente codificadas para la ejecución de una secuencia fija de operaciones. Es decir, no podían ejecutar otra secuencia. Un ejemplo es un robot lavaautos, donde todos los cepillos y disparadores de spray realizan cada vez la misma secuencia de operaciones. ¿Qué hacen los robots lavaautos? Ingresa el vehículo y se activa su secuencia, ¿no? Van a rociar agua, van a rociar spray, los cepillos, las esponjas se van a mover de una manera, el vehículo sale, entra otro vehículo y la misma secuencia se vuelve a activar.
indefinida cantidad de veces la misma secuencia, ¿sí? Ahora, un ejemplo industrial es la mesa de montaje en masa, usada para el ensamblaje de artículos de uso final, como bolígrafos, máquinas de afeitar plásticas, etc. La codificación mecánica normalmente se hacía usando levas o usando palancas, ¿sí? Entonces, una sola secuencia. En el caso de la categoría 3, ya son robots de secuencia variable. Ahí viene la innovación. Ya no son de secuencia fija, son de secuencia variable. Máquinas que tienen un set limitado de pasos de secuencia fija, donde la secuencia puede ser escogida independientemente de manera mecánica o neumática, o puede ser determinada por retroalimentación. Un ejemplo es un lavavajillas programable, que puede ejecutar diferentes ciclos y o abortar un ciclo basado en condiciones de error, como por ejemplo un brazo bloqueado. Interesante, ¿no? En esta categoría ya el robot es programado con una serie de movimientos. Ahora, esos movimientos, dependiendo de lo que se querría hacer, se podían elegir en qué secuencia se van a ejecutar. Una vez terminado eso, podíamos aplicarlo para otra cosa y entonces le cambiamos la secuencia de los movimientos. Para poder hacer esos cambios, ¿no? Se necesitaba algún tipo de tecnología. Por lo tanto, era posible reprogramar. Ya es un avance. Ya no realizan una sola secuencia fija de operaciones. Ahora pueden realizar varias, pero dentro de un set de secuencias que ellos ya tienen. ¿Sí? Bueno, aquí ya empieza un poquito más a parecerse a lo que actualmente conocemos. La cuarta categoría es el robot reproductor. ¿Ya? Robot reproductor. Por favor, no hagan volar su imaginación. El término reproductor no se refiere a lo que ustedes están pensando en este momento. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Una persona le enseña al robot, fíjense, una persona le enseña al robot una secuencia de acciones o de movimientos, si ustedes quieren, tomando realmente la mano o control manual y realizando los movimientos. ¿Se imaginan? Los pasos son almacenados electrónicamente. La programación dice ser en línea, ya que el robot no puede continuar ejecutando sus secuencias antiguas mientras está, esto entre comillas, aprendiendo una nueva secuencia. Ejemplos de esta clase de robot son los de pintura o los robots soldadores. Este tipo de programación es comparable a enseñarle a un bebé cómo comer, literalmente. Ustedes deben tener hermanos pequeños o de repente ya son papás o mamás, ¿no? Pero a ver, la mayoría debe tener hermanos pequeños. Y vieron cómo la mamá, cuando ese hermano menor era bien pequeñito y había que enseñarle a comer, ¿no? Se le agarraba la cucharilla con una manzanita triturada o una sopita, lo que sea. La mamá le toma la mano al niño, le enseña a tomar la cucharilla, la cuchara, y llevar a la boca y comer. Esa es una forma en la que todos aprendemos. Lo mismo se hace con estos robots, o se hacía con estos robots. Se agarraba el control manual y se simulaba los movimientos que queríamos que realice. Mientras vamos realizando esos movimientos, el robot va almacenando esa secuencia de movimientos. Y eso se hacía con los robots soldadores, los robots que se usan en pintura. Hoy en día, obviamente, la programación ya es mucho más diferente. De ahí viene el nombre de reproductor, Jorge. Es decir, porque era capaz de reproducir los movimientos que se le enseñaban. ¿Ok? Bueno, vamos a la quinta categoría. Ya esto es mucho más reciente. Aquí tenemos los robots de control numérico.
El programa para dirigir al robot es desarrollado por un computador. Aquí ya aparece la incorporación de los computadores. Es transferido al robot en un dispositivo de almacenamiento, como puede ser una cinta de disco blando, para los primeros robots CN. CN significa de control numérico. Actualmente los robots tienen un enlace de comunicaciones en línea con el computador. Ya no se usa el disco blando. ¿Saben cuál era el disco blando? Me confirman ustedes, aunque no creo, ¿llegaron a utilizar los disquetes o no? No, ingeniero, creo que no. No, ya ustedes no son de esa tecnología. En nuestra universidad, las primeras computadoras que llegaron usaban los disquetes porque se usaba un... Wow, me metí en aprietos. ¿Cómo se llamaba el sistema operativo? ¿No? Y el disquete, si bien es cierto, externamente tenía la forma cuadrada, era rígido, de plástico, pero dentro venía un pequeño disco redondo, donde se almacenaba. Imagínense la capacidad de almacenamiento, ahorita no lo recuerdo, pero ustedes en su flash memory o pen drive, como le llaman en otros países, ¿cuánto podemos almacenar? 14, 16, 20 gigas, ¿no? Ahí hablábamos de muy poco almacenamiento. ¿Ya? Esos dispositivos eran los que se usaban en este tipo de robots, ¿no? Pero actualmente los robots tienen un enlace de comunicaciones en línea, ¿no? Ya no usan ese dispositivo. Entonces, eso para los casos de robot CN de control numérico, ¿no? Luego tenemos los con enlace de comunicación en línea, en el caso de los robots CNC. CNC ya es de control numérico por computador. O robot CND de control numérico directo. Ejemplos de este tipo de robots son los de soldadura por puntos y los de soldadura continua. Este tipo es probablemente más usado en la industria manufacturera. ¿Ya? Este robot de control numérico debe ser de los que más se utiliza. La programación dice ser fuera de línea por el computador. Mientras el robot continúa trabajando, no lo interrumpimos, le podemos ir cargando otro programa. A eso se refiere. Presten atención a esta parte. Se han desarrollado lenguajes de propósito especial para programar robots, ¿sí? Tales como el LMA, que significa lenguaje de manufactura tipo A, que ha sido desarrollado por IBM. Ustedes saben que IBM es el fabricante, uno de los fabricantes más importantes de computadores en el mundo, ¿no? Es de industria norteamericana. Y el otro lenguaje es el HPA, que se describe como herramientas de programación automática. El HPA ha sido desarrollado por el MIT. ¿Qué es el MIT? MIT, sus siglas en inglés. En español es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por si no lo saben, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es el centro de formación de ingeniería más importante del mundo. No hay universidad o centro de estudios superiores donde se enseñe ingeniería y que trate de ser mejor que el MIT o el MIT, como es en inglés. ¿Ya? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que ustedes tengan una idea, desarrolla mucho de la tecnología que usa la NASA en los Estados Unidos. ¿Ya? Es una institución de formación de ingeniería de vanguardia, de las más importantes del mundo. ¿Ya? Y ahí se ha desarrollado este lenguaje de programación, HPA, herramientas de programación automática para robots. Este nivel de programación es comparable con las instrucciones de armado en los productos de consumo final. ¿Ok? Finalmente, la sexta categoría nos habla del robot inteligente. Ya esto es contemporáneo, ¿no? Lo que tenemos hoy en día en el mercado, en las fábricas. El robot reacciona basado en su programación y observación del mundo a través de un sistema de sensores.
Pregunto, jóvenes, los seres humanos, ¿cómo percibimos nuestra realidad y nuestro entorno? ¿A través de qué? A través de los sentidos. Correcto. ¿Cuántos sentidos tenemos los seres humanos? 5. 5. Eso no 5, lo... pero por ahí dicen que las mujeres tienen 6. Totalmente de acuerdo. Y el sexto le funciona muy bien. ¿Cuál es ese sexto, Jaime? No sé. ¿Y cómo sabe que son 6 entonces? Dicen nomás, pues, ¿no? Que ellas tienen un sexto sentido, digamos, no sé. ¿Intuición, algo así? No Exacto, sé. el sentido de la intuición. Está muy relacionado a la condición del sexo femenino. En el caso del sexo masculino, como que no lo tenemos, ¿no? Y tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo, empieza a sufrir una serie de cambios, no solamente físicos, sino también psíquicos y emocionales que están relacionados con este, entre comillas, sexto sentido, ¿no? ¿Qué es lo que le da ese sentido de protección hacia el niño? Es decir, otro tipo de sensaciones que los varones normalmente no las experimentamos. Ahora bien, los robots no tienen sentido, no tienen olfato, no tienen gusto, no tienen oído, ¿no? No tienen visión, pero tienen sensores. Los hemos equipado de sensores. Entonces tienen sensor de movimiento, sensor de temperatura, y gracias a estos sensores ellos pueden percibir la realidad y su entorno. Estos robots son principalmente utilizados en ensamblaje, ¿ya? O montaje, si ustedes quieren, en la industria electrónica. Y para tareas, miren esto, para tareas de inspección. O sea, yo puedo hacer control de calidad usando robots. Este nivel corresponde aproximadamente a un acercamiento a nivel de jardín de niños en la resolución de problemas. El sistema de visión puede reconocer consistentemente objetos de 2 dimensiones, blanco y negro, pero solo si están completamente separados de otros objetos cercanos y sus formas contrastan con el fondo. ¿Ya? Si se dan esas condiciones, puede identificar objetos. Las primeras 3 clases de la clasificación japonesa, categoría 1, categoría 2 y 3, no son considerados robots según la definición europea y americana. ¿Ya? Esto dificulta, este detalle dificulta la comparación estadística. Se estima, y aquí ya empiezo a proporcionarles algunos datos, que solo un 10% de los robots japoneses son clase 4 o superior. Es decir, clase 4, clase 5 o clase 6. Ahora veamos algunos datos. Aplicación de los robots. Los robots son principalmente usados en áreas tridimensionales. Esto es para ejecutar trabajo pesado, peligroso o sucio. No se olviden el origen de la palabra robot, robota, ¿no? Que está relacionado con esto. La mayoría de los robots son usados para soldadura por puntos. Más del 40% de los robots se usan para hacer soldadura por puntos. Soldadura continua o por arcos, solamente el 8%. Operaciones de recoger y posicionar, como máquinas de carga o descarga, el 23%. Y para pintar con spray, es decir, con soplete, 14%. Ahora miren estos otros datos. La mayor utilización de robots en la industria automovilística, más del 70% de todos los robots se usan en la industria automovilística, ¿ya? Los robots más nuevos y sofisticados son usados para el ensamblaje de componentes electrónicos e inspección en la industria electrónica. Entonces, ¿qué sector de la industria usa más robots? El sector automotriz o automovilístico. El 70% de todos los tipos diferentes de robots son utilizados. Bueno, algunas imágenes para graficar lo que estamos explicando.
Aquí ustedes pueden ver en la primera imagen de la izquierda un robot soldador. Lo que les dije, ¿no? No hay el robot con cabeza, tórax, mano, pierna. Es un brazo y está soldado. ¿Sí? Esta imagen a mí me gusta mucho, por eso la incluí. Esto es un robot que se usa para recoger y posicionar. Fíjense, la parte de la terminación del brazo robótico puede ser diferente. Aquí tiene la forma de una pinza de soldar. Acá tiene como tres dedos, digamos, que sujetan. Miren lo que está sujetando. Un frasco en una industria de medicamentos. ¿Por qué me gusta esta imagen? Porque aquí podemos ver cómo la robótica ha evolucionado y le ha proporcionado la sensibilidad suficiente como para tomar un frasco pequeño de vidrio y no romperlo. Los primeros robots no hubiesen podido hacer esto. Esto es producto de mucho tiempo de evolución. ¿Sí? Bueno, ya en la industria automotriz, aquí tenemos un robot de pintura en spray, ¿no? Que está pintando esta carrocería, ¿no? Fíjese cuántas carrocerías tiene que pintar. Entonces, los automóviles que compramos no son pintados por seres humanos, por personas, son pintados por robots. Y este es el robot, este que ven en blanco. Como pueden ver, es un brazo. Vuelvo a insistir en eso. Aquí, este que ven en color naranja es el robot. Igual, es un brazo, ¿no? Está haciendo un trabajo de ensamblaje. Por si acaso, los robots no se cansan, no se fatigan, entonces nunca pierden precisión. El ser humano, las primeras 2 horas de trabajo debe rendir excelentemente, pero después el cansancio, la fatiga, el aburrimiento hace que ya su rendimiento baje. Esa es la principal diferencia. Sumado a eso, el robot no tiene un sindicato al cual afiliarse, no nos va a hacer paro, no nos va a pedir aumento de sueldo. El robot no tiene esposa, no tiene familia, no tiene problemas, no le debe al banco, ¿no? Entonces, es un dispositivo de alta eficiencia, ¿no? La cuestión emocional no lo perjudica. Él no es del partido de gobierno, no es de oposición, nada le afecta. Él se dedica a trabajar. Aquí tengo un robot descargando con una pinza de vacío. Esta imagen igual es muy interesante. Acá la parte de la terminación ya no tiene simulación de dedos o de la mano. Una pinza de vacío. A ver, jóvenes, siempre me cuesta explicar esta parte. Ustedes cuando eran niños jugaban, había unas flechitas, ustedes la disparaban a la ventana, a la heladera y se quedaba prendida. ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Sí, ingeniero. Sí, Tenía una gomita, ¿no ves? La punta. Sí, sí. sí. Entonces, era una gomita cóncava, ¿no? Entonces, como se disparaba con una cierta energía, al impactar con la superficie que podía ser el vidrio o la heladera, que son lisas, ¿no? Pulidas, entonces se creaba un vacío por la parte cóncava y se quedaba adherido. Lo mismo es lo que se utiliza aquí. Ustedes saben cómo se colocan los parabrisas en los vehículos en las plantas de montaje. No podría el robot tomarlo por los costados, el parabrisas, y colocarlo, porque no se olviden que el parabrisas va dentro de un marco. Entonces se lo toma frontalmente con estas pinzas de vacío. Vienen dos, generan el vacío, elevan el parabrisas, gira y lo coloca, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pinzas de vacío para ese tipo de aplicación. Ahora, el robot que tenemos en la carrera, el pequeñito ese que está ya fuera de servicio, hace lo que está haciendo este grandote de aquí. El que tenemos es para fines educativos, no era para fines industriales. Este es para fines industriales. Parte del robot cargando una celda de mecanizado automático. Ese robot venía con un centro de mecanizado vertical, debe estar ahí en el laboratorio, hace tiempo que no voy por ahí. Entonces, el robot era el que se encargaba de tomar
las piezas para mecanizarlas, las colocaba. Eso era parte de un módulo mucho más complejo, por si acaso. Se compró una parte, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cargar material a las máquinas de control numérico ya no lo hace una persona, lo puede hacer un robot. Entonces, aquí a la mano del hombre interviene muy poco. Fíjense las aplicaciones, ¿no? Y con esto hemos concluido Ingeniero, nuestra unidad número 2. Adelante, ingeniero, preguntas. es decir que ese robot puede apretar los botones para ordenar a la máquina el abastecimiento de las cosas, ¿no? No. Jaime me va a obligar a hacer una explicación adicional y la vamos a hacer con todo gusto. Cuando hablamos de, ¿ustedes ya vieron tecnología mecánica? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Vieron torno, fresadoras, rectificadoras, ¿no? Lo ideal es que hubieran hecho algunas prácticas para que me puedan entender mejor. Cuando hablamos de máquinas, herramientas y procesos de mecanizado, tenemos que entender que hay dos alternativas. Se puede hacer de forma convencional o se puede hacer a través de máquinas CNC, control numérico computarizado. La máquina convencional, un torno, que es el que tienen ustedes en la carrera. Hay un micrófono ahí, Aguirre. Aguirre, por favor, su micrófono. La máquina convencional es manipulada por un operador. Todos los movimientos que realice la herramienta de corte los tengo que ejecutar yo a través del carro principal, el carro transversal, el carro auxiliar. Voy a hacer girar el plato del torno con la pieza que voy a tornear, accionando la palanca de encendido o apagado del motor. Perfecto, eso es tecnología convencional. ¿Cómo voy a colocar la pieza que voy a mecanizar? A mano. Aflojo, abro las mordazas del plato, coloco la pieza, ajusto, todo es manual. ¿Me están entendiendo? Ahora, de lo que estamos hablando hace un momento es de lo siguiente. Normalmente se llama un sistema integrado de manufactura. Se denomina tecnología, presten atención a esto, CAD, CAM, CNC. Por si acaso, en la Universidad San Simón de Cochabamba tienen en la carrera de Ingeniería Mecánica un laboratorio completo de CAD, CAM, CNC. La primera fase de este sistema integrado CAD, ¿qué significa? CAD, diseño asistido por computador. Para eso nosotros vamos a utilizar algún software de diseño, AutoCAD, por ejemplo, pero más compatible con nuestra actividad mecánica o industrial, el SolidWorks. Yo el SolidWorks dibujo, diseño. Es más, ya el software me da la posibilidad de ver en formato tridimensional la pieza, la puedo girar. Imagínense una polea, la puedo mirar de todas las vistas. Espectacular. Entonces, con la tecnología CAD diseñamos. Ya no hay esas mesas de dibujo que habían antes en los talleres de fabricación, donde el ingeniero tenía que dibujar todo a mano. ¿Se dan cuenta? El tiempo que se demoraba. Ahora nos sentamos delante de nuestro computador, con el software adecuado, hacemos el diseño. Concluimos el diseño y tenemos que pasar a la siguiente fase, que es la tecnología CAM. ¿Qué significa CAM? Manufactura asistida por computador. Y ahí lo que voy a usar son software de simulación. Eso que acabo de diseñar con la tecnología CAD, lo paso a este otro lado y voy a simular su fabricación. ¿Qué significa simular su fabricación? Partiendo de un material, imagínense una barra de aluminio, de hierro fundido, se voy a fabricar poleas, voy a hacer la simulación de los movimientos de la herramienta de corte hasta concluir con la fabricación. La ventaja de utilizar esta parte de la tecnología es que yo puedo afinar los movimientos. Si hay un error en algún movimiento, yo lo puedo corregir en ese momento.
activando unas teclas. Una vez terminé de verificar y comprobar mediante la simulación que todos los movimientos de las herramientas de corte son los apropiados, escuchen bien esto, utilizo un compilador y paso ese programa directamente al computador de la máquina. Imagínense, de un torno. Estoy hablando de tecnología CNC. Control numérico computarizado. La máquina tiene una computadora. Entonces le paso el programa ya hecho. Y aquí les voy a hacer una aclaración. La tecnología CNC más o menos data de la década de los años 80. Pero ¿cómo era en ese momento? La programación la teníamos que hacer manualmente. La máquina, el torno, venía con su computadora y yo tenía que programar manualmente en base a comandos G. G en español G, comando G. G1, G2, G3, G4. Cada comando tenía un movimiento o una funcionalidad. Yo podía demorar 4 horas, mediodía, para terminar de introducir un programa para fabricar una polea. Hoy en día no. Si ya diseñé en CAD, simulé en CAM con un compilador, paso el programa al computador de la máquina y la máquina, Jaime y todos los demás compañeros, atiendan esto, está lista para ejecutar todos los movimientos que sean necesarios hasta terminar de fabricar la pieza. Entonces la pregunta es, ¿dónde entra el robot? ¿Qué hace el robot? El robot no va a operar la máquina. Ojo, la máquina se va a operar sola, ya está programada. Es un sueño ver trabajar estas máquinas. Ellas realizan sus movimientos automáticamente solas, corta la pieza y la pieza cae. El robot lo único que hace es posicionar el nuevo material para la nueva pieza. Carga material. O sea, ya no viene el operario a cargar material y voy a ajustar el plato o voy a aflojar el plato. No. La máquina tiene un sistema hidráulico para abrir y cerrar sus mordazas. El robot le va a colocar la pieza. La máquina ya está programada con un sensor. Siente la pieza, la detecta, se cierra, el robot se retira y la máquina solita va a girar, va a seleccionar su velocidad de rotación, va a seleccionar los movimientos de avance, profundidad de corte, lo hace todo. ¿Ya? Entonces, creo que hacía falta esa aclaración. El robot no aprieta ninguna tecla para que la máquina haga o deje de hacer algún movimiento. ¿Ok? Entonces, es simplemente para cargar material. Eso hace el robot. Toma material de alguna parte y lo posiciona en la máquina. La máquina trabaja, terminó, otra vez hay que cargar. Fíjense, un sistema, por si acaso, esto se usa para producción de grandes volúmenes de piezas semejantes. Si voy a fabricar pequeños lotes, no vale la pena. Lo hago con tecnología convencional. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. De todas maneras, siempre es bueno. Yo digo ahora, ustedes tienen una gran ventaja. Todos lo tienen en la mano, en sus celulares. Entren a YouTube, busquen videos de máquinas CNC, robots, van a encontrar cosas espectaculares. Miren un poquito porque eso siempre ilustra. Yo siempre digo, para el estudiante es una gran desventaja cuando no conoce de esas tecnologías, llega a hacer una práctica, una pasantía, y discúlpenme que sea muy sincero con ustedes, pero abre la boca así de grande porque le sorprende. Y eso no es buena señal. La gente, el jefe de turno, el ingeniero que está a cargo se da cuenta y dice, este chico o esta chica no vio nada en la universidad. Si uno llega y ve una máquina y dice, ah, el profesor fulano de tal ya me explicó, esto es así, por lo menos tiene la noción. Con esto que les acabo de relatar, por supuesto que ustedes no van a programar ni van a operar estas máquinas, pero ya tienen una noción. Entonces ya ese nivel de sorpresa no va a ser tan grande, ¿no? Ya no va a inspirar tanta desconfianza en el ingeniero o la ingeniera que va a hacerse cargo de ustedes en la planta. No sé si me estoy dejando entender. Y ese es el reto que deberíamos asumir todos los profesores.
no limitarnos a lo que está en nuestro programa y como leer los versículos de la Biblia, ¿no? Al pie de la letra, sino hablar de estas otras cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la fábrica? En Santa Cruz tenemos esta tecnología. Las empresas más grandes de fabricación de piezas trabajan con esta tecnología. No les estoy contando ciencia ficción, ni algo que está ocurriendo en Ucrania o en Estados Unidos. Lo tenemos acá. Si ustedes hacen una visita a la fábrica de baterías Toyo, se van a dar cuenta que los robots es algo común. Si van a IMD, la mayoría de sus máquinas, tecnología CNC. Pero ¿para qué van a ir más lejos? En la Facultad Politécnica, en la carrera de mecánica, donde también soy docente, tenemos uno de los talleres mejor equipados. Máquinas convencionales para procesos de mecanizado, máquinas CNC, tornos, centros de mecanizado vertical, rectificadoras, diferentes procesos de soldadura, desde la más convencional, que es el arco eléctrico, procesos TIC, procesos MIG, arco sumergido. Entonces, es cuestión, yo siempre digo, de que nuestras facultades y nuestras carreras, en vez de andar peleándose discúlpenme, por burreras, las autoridades se sienten y coordinen para que todos puedan usar todo, ¿no? Es decir, ustedes puedan acceder a esos laboratorios. Tengo entendido que sí, y lo voy a decir abiertamente, el ingeniero bachiller recurre a esos talleres, hacen práctica los que llevan la materia con él. Lo ideal es que todos pasen. Nuestra carrera no tiene ese equipamiento, porque no es especializado de la ingeniería industrial, es de la parte mecánica, pero es muy importante para la formación de ustedes. Entonces, no vayamos a ver, no me vayan a entender mal. No vamos a tomarle la dirección de carrera al ingeniero Canavir y decirle queremos un taller o un laboratorio de máquinas de herramientas. Cuesta mucho dinero y no se justifica para nuestra carrera, pero que sí podamos tener a través de un convenio acceso a esos otros talleres. Y los estudiantes de mecánica, por supuesto, que tengan acceso a lo poco o mucho que nosotros tengamos. ¿Me están entendiendo? O sea, esto no es cuestión de separarnos y mirarnos feo el uno de acá y el otro de acá. Yo soy ingeniería y ustedes son técnicos. Muchachos, los técnicos son muy competentes en lo que ellos aprenden. O sea, tenemos que ser respetuosos, cada uno en su ámbito, ¿no? Pero yo tengo lo que vos no tenés, entonces complementémonos, y eso es un convenio. Seguramente lo vamos a plantear, lo vamos a conversar, vengo con esto desde hace muchos años, pero bueno, nuestra universidad es muy sui generis, por no usar otro término. Pero hay tiempo, ¿no? De cambiar el chip, ponernos a trabajar de una forma más inteligente, y siempre lo voy a sostener, pensando única y exclusivamente en que ustedes como estudiantes puedan tener una mejor formación, una formación de calidad, una formación completa, ¿sí? Que les dé herramientas para después poderse defender en el mundo del trabajo. Porque en el mundo del trabajo hay que competir, no queda de otra, ¿no? Y si uno compite, ¿qué ocurre en una competencia de cualquier naturaleza? El que va a salir victorioso es el que está mejor preparado, no hay vuelta. Entonces, jóvenes, por si acaso no estoy en campaña, no quiero ser director de carrera ni decano ni vicedecano. Les estoy diciendo lo que siento y lo que pienso y lo que trato de hacer en mi trabajo diario. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Hemos terminado nuestra segunda unidad. La siguiente clase ya entramos a iluminación. Voy a activar ya el material de iluminación para que ya lo vayan mirando, ¿ya? Y también el trabajo práctico de esta unidad que estamos concluyendo. Lean bien las instrucciones y envíen sus trabajos como se indica en las instrucciones. Bien, que tengan muy buenos días. Nos vemos la siguiente clase. Ya, Hasta pues luego, gracias. ingeniero. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Compañeros, compañeras.